47, perdón. Versículo 34 al versículo 47, y vamos a leerlo de forma antifonal, amados hermanos. Un versículo, un servidor, un versículo usted. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 47. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Hemos reconocido tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, que se invoca, Señor, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Oh Jesús, tu nombre es sobre todo nombre. Proclamamos tu nombre en alto, Señor, en esta hora. Descienda, Señor, tu gobierno sobre nosotros en esta mañana. Y todo lo que no es tuyo, Señor, sea sujetado, sea reprendido, Señor, y echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús proclamamos tu nombre en esta mañana. Te adoramos, Jesús. ¿Cuántos pueden decir te adoramos, Jesús? Rey de reyes, Señor de señores. Oh Padre Santo, oh, abra su corazón en esta mañana. Oh, Ramashanda Ramaida Ramasurimikan. Aleluya. Y remeida manso le mequia mansa la maquenda. Harromondo lo bosei kutini maha. Aleluya. Selemendo le bequeita la babasai. Oh, rivisha la baikanda la babasai. Oh, Jesús. Yo sé, Señor, que tú estás aquí. Oh, dele libertad, Shira Bababasa. Remememememe mamaso karababashi karababasaya. Shani bakande remanda rabasori veshe karababasaya.
Ori babasuka na babashanda na babasaya. Inda na babasuka na mamaikinda na babasaya. Ikanda na babashei kini bahanda na babasu. Aki amandi libashanda na babasaya. Itana mashanda na babasaya. Ikanamando revestori veshei. Yo estoy aquí, dice el Señor. Sé que muchos de ustedes han estado pasando por grandes pruebas. Pero no están solos. Yo estoy con ustedes. Y ustedes lo verán. Gracias, Espíritu Santo. 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 Toca, Señor, toca. Toca a esa persona, Señor, que le duele el nervio ciático, Señor, en el nombre de Jesús. Shari Baba Wasai. Hitini manda la Baba Senta la Baba Sham. Con tu mano ahí, mi Jesús. Ahí donde está, Señor, doliendo, Padre Santo. Esa parte Shima la Maikinda la Baba San. Ishini Maikanda la Mama Senta la Baba Saya. Shari Bakanda la Baba Seika la Baba San. Con tu mano ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Y quita rima shala Maikinda la Baba San. Esa dolencia arriba shanda la basaya. De la cintura para abajo shiri baikanda la basaya. Urri viva shai kini manda la basei kutana mahanda. Sani makanda la babasei kara babasaya. Ese dolor, Señor, iba shanda la basei kutini baha. En el riñón y mashai kanamase karababaso karababanda. Hinimimio mamasho karababase. Por lo que has hecho, mi Señor Jesús, en la cruz del Calvario, por tu llaga, Señor, hemos sido curados. Y en el nombre de Jesús, reprendemos el espíritu de enfermedad que haya estado atormentando los cuerpos y manda la basanda. Correbeisha la vaquinda la babasoja. Indeleman sacanda la babasaya. Suéltalos, suéltalos en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret. Ishani vacanda la babasaya. Arimashanda la babasaya. Yo enderezaré tus caminos por delante de mí, Sharababahanda. Y tus pies, Shimalamasama, seguirán mi caminar. Rabasa la baikanda. Putini maikanda la mamasini vikende de babashanda la babasaya. Itanamashende de bakia mahanda. No temas, Shimakanda la babasaya. Urna mashele baikinda la babasu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Gracias. Vamos a dar un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Dios en la tierra, Jesús. Señores, señores, Rey de Reyes. Es para Él, hermanos. Es para el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señores, señores. Para Él es toda gloria, toda honra, toda alabanza. Viene lo que usted, viene en sus ojos lo que ocurre cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, hermanos. Pudieran tener la visión de los de cómo los demonios empiezan a huir de un lugar, cuando los evangélicos, los cristianos
y empiezan a alabar a Dios. Empieza a suceder un aquitamiento en el mundo espiritual. Y los ejércitos del Señor empiezan a activarse, empiezan a movilizarse, empiezan a venir, enviados por el Padre para ayudar a sus hijos. Y Manama y Canda, siguen aplaudiendo, hermano, no te canses, porque Dios habita en medio de la alabanza de la iglesia. Ahí Satanás se ha querido tener callado, ha querido cerrar tu boca, ha querido que no glorifiques al Señor, ha querido que reniegues contra tu Dios, ha querido que abandones el camino. Pero el Señor Dios Todopoderoso te ama, Shalom, y ese aplauso es atravesando el primer cielo, es atravesando el segundo cielo, hermanos, y tiene que llegar al tercer cielo, ahí donde está sentado Jesús, a la diestra del Padre. A Él sea toda honra, toda gloria, toda alabanza, y todo lo que atormenta los cuerpos, y toda preocupación se va en el nombre de Jesús, y entramos, Señor, en el ambiente de fe en esta mañana, de una fe imposible, de una fe increíble, pero es una fe que es posible para Dios. Imposible para el hombre, pero posible para Dios. Estamos penetrando en ese ambiente, en un ambiente de fe, donde todo es posible, hermano, donde todo es posible si puedes creer, donde todo es posible, hermanos, donde los demonios huyen, donde los espíritus inmundos se van, donde los decretos del diablo se desbaratan, donde las invocaciones de brujos y satánicos son derribados en el nombre de Jesús, donde el ambiente de fe empieza a mover la mano de Dios, y la mano de Dios se mueve, 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 se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Cuando el poder del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, poderosas, poderosas, y todo pensamiento de incredulidad se tiene que desbaratar, todo temor tiene que huir en el nombre de Jesús. Cuando el pueblo del Señor se levanta, cosas maravillosas suceden. Kurra mama shanda la baba isaki amanda la baba sai. Kurri shala kini halama sa. Sede keta la baba soka la baba haya. Liberación la baba shanda la baba sai. Liberación la baba shanda la baba sira. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Oh, tus ángeles están limpiando, desbaratando, Señor, todo lo que no es tuyo. Tus ángeles están peleando con espada desenvainada. Oh, en el nombre de Jesús, están peleando por ti, hermano, por ti, hermana. Porque cuando tú alabas a Dios, ellos se movilizan a trabajar a favor de los santos. Shimalama y Kanda la Babasaya. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Podemos sentarnos unos instantes. Dios les bendiga a todos, hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz. En ese año empezamos un nuevo ciclo, terminamos una década y entramos a otra. Ya estamos, ¿verdad?, finalizando el segundo mes. Y vemos la palabra de Dios nos habla acerca de David, que estaba iniciando una nueva temporada con Dios.
Él había estado en cierta manera en el anonimato, por decir así, porque estaba pastoreando y pues nadie lo conocía, pastoreaba unas ovejas de su padre. Aún ahí, cuando nadie lo veía, él era un hombre de Dios, porque era un hombre de oración. Y no tenía, ¿verdad? Nadie lo conocía, no era famoso, no era conocido. Sus hermanos mayores eran soldados del ejército de Israel. Mas, sin embargo, David estaba más preparado, porque David, ¿verdad?, había podido vencer al oso. Dice él que había podido vencer al oso y también al león. O sea que él ya tenía un nivel espiritual, porque sabemos, ¿verdad?, que son 7 los enemigos más fuertes de las ovejas, ¿verdad?, considerando los osos, los leones, los lobos y otros animales, ¿verdad?, que son enemigos de las ovejas. Y David tenía ya un cierto nivel espiritual, porque él había vencido al oso y al león, aun cuando nadie lo había visto, pero él tenía, ¿verdad?, una preparación espiritual. ¿Cuántos aquí tienen ya una preparación espiritual? ¿Cuántos han estado aquí, ya conocen al Señor Jesús, lo que Dios puede hacer? Hablaba el pastor el poder de la resurrección. Qué tremendo, ¿verdad?, es estos tiempos que estamos viviendo de grande desafío, hermanos, en el que estamos viviendo la sociedad en este tiempo. En todas partes del mundo estamos mirando, ¿verdad?, que la iglesia, si bien la iglesia que está en India padece persecución, la iglesia de China, las iglesias que están en los países, ¿verdad?, orientales, Nigeria, recientemente también veíamos persecución sobre la iglesia, de una manera diferente. Sin embargo, también Norteamérica y América estamos teniendo un tipo de persecución, quizás no de armas físicas, pero estamos siendo perseguidos, estamos siendo bombardeados todo el tiempo por los medios de comunicación, por el mismo gobierno, por las mismas leyes que se están aprobando en México y en diferentes partes del mundo, en la cual cada vez se nos va a ser difícil profesar nuestra fe. Gloria a Dios que todavía podemos estar aquí un domingo y tenemos libertad de culto. Hay lugares donde no tienen esa libertad y nosotros lo tenemos, gloria a Dios, pero tenemos una batalla espiritual constantemente, una batalla espiritual, ¿verdad?, en la mente, una batalla espiritual, hermanos, bombardeando los sentidos, porque todo lo que vemos es a través de los sentidos, ¿verdad? Nos puede gustar las cosas porque lo vemos, porque lo podemos tocar, lo podemos, ¿verdad?, estar escuchando, y nuestros sentidos están siendo atacados por el enemigo. Nuestros 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, están siendo atacados por el enemigo, y necesitamos estar muy conscientes y apercibidos que tenemos que guardar esas 5 puertas espirituales que nos conectan con el mundo exterior. Tenemos que protegernos, lo que vemos, proteger lo que oímos, proteger lo que tocamos, proteger todo lo que nuestros sentidos pueden recibir, porque no todo lo que recibimos, hermanos, es de Dios. Así que el cristiano es un soldado que tiene que estar, hermano, del ejército del Señor, que tiene que estar preparado, tiene que estar alerta, tiene que estar, hermanos amados, con una conducta y un espíritu de fe en el Señor Jesucristo. Hoy más que nunca nuestra fe va a ser probado en diferentes formas, y tenemos que saber lo que estamos en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales muchos están retrocediendo, pero también otros están viniendo, porque
los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Algunos empezaron por el espíritu y están terminando por la carne. Pero nosotros que estábamos por la carne, qué bueno que terminemos por el espíritu. Y había una batalla contra el pueblo de Israel en aquel tiempo. Los filisteos fueron un pueblo que siempre estuvieron en guerra contra la nación de Israel. Y los soldados estaban en fila, estaban firmes, pero no estaban marchando. Aleluya. Algunos le dicen, ¿cómo está, hermano? Pues estamos aquí firmes, ¿verdad? Pero no estamos marchando. ¿Entonces alaban al Señor? Dice, no va conmigo, digo, gloria a Dios. Y Dios nos ha llamado, amados hermanos, como de forma analógica, por decirlo, de forma comparativa a un soldado, a ser soldados de un ejército, pero del ejército de Dios. Y tenemos que saber, hermanos, que nuestro capitán se llama Jesucristo. Eso quiere decir que las batallas que nosotros vamos a librar son las batallas del Señor. Eso significa que nosotros no estamos solos. Eso significa que nosotros, hermanos, no tenemos por qué tener miedo. Aunque nuestros enemigos sean más fuertes que nosotros, pero no son más fuertes que nuestro Dios. Porque nuestro Dios es grande y es fuerte y temible entre todos los dioses. Cuando Satanás se rebeló contra Jehová, contra Dios Padre, él se trajo, ¿verdad?, una tercera parte de los ángeles, y que pasaron a ser ángeles caídos o demonios. Pero 2/3 partes se quedaron con el Padre. Por eso dice que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Por cada uno de ellos hay 2 de los nuestros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el pueblo de Israel estaba firme, pero no estaba marchando porque tenía miedo. Porque sus sentidos los estaban traicionando. Ellos estaban mirando un gigante que era altísimo al lado de ellos, y ellos veían que no lo podrían derrotar porque era más grande que cualquier soldado de Israel. Ten cuidado cómo miras los problemas. Ten cuidado cómo miras los desafíos, porque podrías estar mirando tus problemas y tus desafíos más grande que tu Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cómo miramos los problemas, cómo miramos las circunstancias, cómo miramos las tentaciones o las luchas. Porque si lo ves más grande que tu Dios, seguramente te vas a llenar de temor. Y así como la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, también yo te digo a ti que el temor echa fuera el amor de Dios. Es de 2 lados. Así como el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, así el temor echa fuera lo de Dios. Porque nos podemos llenar de incredulidad, y la incredulidad es lo opuesto de la fe. Y es necesario que nosotros tengamos fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nuestros sentidos, hermanos, en este tiempo están siendo atacados muy fuertemente. Y estos soldados estaban mirando a un gigante
y ellos le tuvieron miedo porque se concentraron en su tamaño y empezaron a escuchar, a usar otro sentido, no solo la vista, sino también el oído. Empezaron a escuchar que ese gigante les decía que uno de ustedes, escojan uno de ustedes que venga a combatir conmigo. Y si su soldado me gana, nosotros los cristianos le vamos a servir a ustedes. Pero si nosotros le ganamos, si yo le gano al suyo, ustedes van a servir a los filisteos. ¿Empezaron a qué? A escuchar. Muchas veces empezamos a escuchar las voces del diablo que empieza a hablar a nuestra vida y decirnos: no se puede, es demasiado difícil, no vas a poder, todo se terminó, ya no hay remedio. Y empezamos a escuchar palabras, diagnósticos, hermanos, de terror. Empezamos a escuchar, hermanos, que hay muchos satánicos rodeándonos, que hay muchos problemas. Empezamos a escuchar, hermanos, puros informes negativos. Ahora mismo estamos estando en una guerra. El ambiente se ha puesto pesado. No sé si lo puedas sentir, porque estamos hablando contra eso. Estamos pegando al punto. Y cuando estás pegando al punto de algo, las tinieblas empiezan a reforzarse y a contrarrestar. Pero usted va a ver cómo va a haber una libertad al término de este servicio. Esa es la guerra que nosotros tenemos. No tenemos guerra con las personas. A veces podríamos pensar que tu enemigo es tu esposo, es tu esposa, es tu hijo, es tu suegra. Espero que no, ¿verdad? Porque como mencionan a las suegras, espero que eso no sea el punto. Que tu enemigo es tu jefe, que tu enemigo, ¿verdad?, es el diácono de la iglesia, es el pastor. Ya lo miras como enemigo. Dice que lo miras, dices ya el hermano tiene algo, me cae mal, ¿verdad? Pero eso es lo que hace que Satanás, es lo que hace que nosotros enfoquemos nuestros sentidos hacia donde no debe estar, para desenfocarnos del verdadero problema. El verdadero problema no era que Goliat era grande y que tenía un armamento que pesaba 50 kilos y que era un gran guerrero desde su juventud. Eso no era el problema. El problema era que el pueblo de Israel había dejado de creer en su Dios y de confiar. Había dejado de orar, porque la oración, hermanos, te da poder. El cristiano, hermanos amados, no va a tener poder porque tomemos vitaminas o chocomil, sino que el cristiano va a tener poder cuando ore. La oración, hermanos, da poder. Sin oración no hay poder. Y algunos pueden decir: pues Jesús ya oró lo suficiente por mí y murió y resucitó por mí. Sí, pero para darnos salvación y para darnos bendición. Pero tenemos que, hermanos, estar en comunión con Dios, en conexión con Dios, porque Él es la fuente de poder. Si usted desconecta un refrigerador, hermanos, de la electricidad, todo lo que está dentro de ese refrigerador al tercer día se va a descomponer. Pero si usted lo mantiene conectado a la corriente, esos alimentos se van a conservar. Si usted se mantiene conectado a Dios, usted no se va a descomponer. Aleluya. ¿Y cuántos se están descomponiendo por no orar? Entonces, algo está sucediendo en la vida del cristiano cuando empieza a decaer la oración. Empezamos, hermanos, a magnificar los problemas.
empezamos a tener miedo de las cosas, empezamos a dudar de las promesas de Dios, empezamos a decir, bueno, es que eso fue Moisés, yo no soy Moisés, ¿verdad? Eso fue David, pero yo no le llego los talones a David, eso fue Abraham. No, hermanos, la palabra de Dios es para todos, para todo aquel que lo quiera recibir, para todo aquel que lo quiera tomar para sí. Y yo sé que en este lugar han estado pasando cosas difíciles en esta iglesia. Mucho desánimo ha venido a la iglesia. A muchos otros a lo mejor se han ido también. Y han estado pasando problemas en sus hogares. Pero quiero decirles, hermanos, que su jefe y su capitán se llama Jesús de Nazaret. Vine a recordarles que no están solos, que ustedes pertenecen al reino de Dios y que ciertamente el enemigo ha estado dando duro, pero también en cierta manera nosotros tenemos que correr a los pies de Cristo. Cuando algo tú no lo puedes resolver, y aun cuando tú lo puedes resolver, siempre tenemos que depender de Dios. No depender de nuestra propia capacidad, de nuestro propio pensamiento, sino que depender, hermanos, del poder de Dios. David decía que ¿a quién tengo yo allá en los cielos? ¿Verdad? Y fuera de Dios, él aquí en la tierra no quería nada. Todo lo que tú puedas obtener fuera de Dios no te va a servir. Todo lo que tú puedas tener fuera de Dios puede ser una bendición temporal. Puede ser, amado hermano, algo meramente temporal, pero no va a prevalecer, porque solamente lo eterno va a prevalecer. Lo que es pasajero no va a permanecer, hermano. Y cuando pasa la prueba, Dios permite que cuando pasemos la prueba, todo lo que es falso, todo lo que no sirve, no edifica, se va a ir de nosotros. Y va a quedar lo verdadero, lo que Dios quiere que quede en tu vida, lo que Dios quiere que permanezca en tu entorno, en tu fe, en tu crecimiento, es lo que va a permanecer. Lo que no va a permanecer es lo que no te sirve para tu camino, para caminar hacia la patria celestial. Y entonces, hermanos, ellos estaban firmes pero sin manchar. Y cuando Saúl, el rey, estaba preocupado y estaba temeroso también, porque no había ninguno de su ejército que se atreviese a pelear contra Goliat. Y no solamente el ejército estaba preocupado y con miedo, sino que el propio rey tenía miedo. Entonces David fue enviado por su padre a llevarle comida a sus hermanos, y ahí se enteró y miró a ese gigante que retaba al ejército de Dios día y noche. Y él preguntó qué premio se le daría al que venciere a ese paladín, a ese guerrero filisteo. Y le dijeron, ¿verdad?, que el rey le iba a dar a su hija y le iba a dar muchos regalos. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Quizás así se anime algún joven soltero, ¿verdad? Luchar. Solamente que el pastor no puede decir, hermanos, vamos a conseguirle novia, ¿verdad?, al soltero, a los solteros que vengan a la oración, ¿verdad?, de los viernes. Aleluya. Entonces creo que sí se motivarían los jóvenes, ¿verdad? Santo es el Señor. Pero no se puede. Así que, hermanos amados, nuestras bendiciones y nuestro galardón viene de arriba, del Padre Celestial, donde el cual viene todo el don perfecto, en la cual no hay sombra ni variación. Así que, hermano, nuestra bendición viene de arriba. Usted ha venido aquí porque sabe que usted está buscando a alguien y la recompensa va a venir de arriba.
todo tu trabajo, tu esfuerzo no ha sido en vano. Nada de lo que has hecho para Dios ha sido en vano. Y hay muchas veces que quizás nadie te ha aplaudido y nadie te ha reconocido en público lo que has hecho. Pero hay alguien que está viendo tu esfuerzo y tu trabajo. Y la recompensa viene de arriba. Hay dos cosas importantes. Una son las bendiciones y otras son las recompensas. Las bendiciones son las que gozamos aquí en la tierra. Salud, economía, unción, ministerio, muchas cosas que Dios nos puede dar aquí. Pero hay un galardón que es incorruptible. Así que qué bueno que hayas venido por la bendición, pero mayor que vengas por el galardón que es incorruptible. Porque Dios nos ha dado una esperanza, una herencia. Decía el apóstol Pablo a los de Efesio que nos ha dado, ¿verdad?, una herencia incorruptible, inmarcesible, que quiere decir que no se marchita, incorruptible, que no se oxida. Lo que Dios tiene preparado para nosotros son recompensas allá en el cielo. ¿Cuántos vienen por la recompensa? Muchos solo vienen por la bendición. Y cuando están las pruebas difíciles salen corriendo porque vienen por la bendición. Y en ese momento pareciera que no hay bendición. Pero cuando tú sabes que tú has venido por la recompensa, pase lo que pase, tú sigues sirviendo al Señor en medio de la tormenta, porque tú sabes que tú vienes por lo incorruptible. Así que David, hermanos, tenía un nivel que nadie conocía, porque había podido matar al león y al oso, y él sabía, hermanos, que el Dios que le había dado la fuerza para vencer al oso y al león es el mismo Dios que lo iba a respaldar contra el filisteo. El mismo Dios que te ayudó ayer es el mismo que te puede y te quiere ayudar hoy. ¿Cuántos alaban a Dios? Él no ha cambiado. Él no cambia. Nuestro Dios es fiel. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es fiel? ¿Sabes? Si tu confianza está en las personas, seguramente puedes fallar, pueden fallarte. Y a mí me ha pasado, hermanos, que originalmente soy de Centroamérica, Belice, pero estamos muchos años ya pastoreando en Veracruz. Y al principio me confiaba de la gente. En la primera iglesia que el Señor me ayudó a fundar, ahorita estamos en la segunda que estamos construyendo, la segunda iglesia que estamos fundando. En la primera iglesia vino una división y mi copastora se llevó toda la gente y nos quitó todo, los terrenos, todas las cosas, ¿verdad? Por la confianza de que no había puesto los terrenos a nombre, ¿verdad?, de la denominación. Entonces, a la hora que la iglesia ya estaba todo bien instalado, todo con departamentos de damas, jóvenes, niños, alabanza, todo, me dijo: chao, chao, ya no te necesito. Amén. Y yo confié, vendí mi casa que tenía en el puerto, en la ciudad, y invertí en el terreno, construí una casita para mí y edificamos el templo. Y cuando ya estaba todo, me dijo: bye. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú confías en el humano, te va a fallar, porque somos humanos. Pero si tú confías en Dios,
tu confianza está en Jesús, Él no te va a fallar. Y cuando la gente pensó que ya había el enemigo, escuchaba las carcajadas del diablo que me decía: ahora sí te saqué. Yo le dije: pues ahora menos me voy. Amén. Y entonces, hermanos, con 5 hermanos empezamos otra vez a trabajar, a vender carnitas. Se les va a antojar, pero vendíamos carnitas de cerdo, vendíamos, hermanos, costillas asadas, vendíamos chicharrones, vendíamos gandinga, vendíamos chorizo, tocino, jamón, pezuñas a la vinagreta. No desperdiciábamos nada del cochino, hasta las pezuñas vendíamos. Y como le he dicho, parece chiste, pero yo creo que hay un monumento para el cochino allá en el cielo, porque cómo nos ayudó el cochino, hermanos, a comprar el terreno que tenemos y a construir hasta donde estamos. Y el Señor nunca nos ha dejado. Nunca nos dejó, hermanos. Cuando no había ofrendas ni diezmos y no había nada, ni casa donde vivir, el Señor Jesús siempre ha sido fiel. Así que si nuestra confianza está puesta en Jesús, podemos tener la seguridad de que Él no va a llegar tarde. Él va a llegar a tiempo. Y entonces, cuando vieron los hermanos a David, lo menospreciaron, y el rey David en cierta manera también lo menospreció, porque lo vieron chaparrito, quizás lo vieron delgado, no le vieron con un cuerpo como de soldado, ni una estatura promedio para la milicia, sino que era un joven entre lo que cabe bajito, muy guapo, de hermoso parecer, dice, pero sin cuerpo, hermanos, ¿verdad?, de soldado, y no se veía con músculos, mas sin embargo él había ejercido sus músculos espirituales de la fe. Y le decían que él le querían poner, ¿verdad?, una armadura del rey para que él combatiera, y se la pusieron, hermano, y él dijo: yo no puedo luchar con esto porque no es mío, yo he luchado con las armas que Dios me ha dado. Yo quiero decirles que no podemos imitar las estrategias de otros, sino que tenemos que orar y buscar nuestra propia estrategia. Y a nosotros nos dijo el Señor: vayan y uncan el terreno 7 veces. Y yo dije: bueno, ¿por qué vamos a hacer eso? Pero Dios dijo: vayan y háganlo. Entonces nosotros, mi hija espiritual y yo, fuimos y ungimos el terreno 7 veces. Y ese es el terreno que tenemos para la iglesia. Y en tiempos difíciles, porque donde estamos hay mucho grupo, los hermanos de Papantla deben saber de esto. Estamos, ¿verdad?, rumbo a Alvarado, nosotros, por Ángel Recabada, a 2 horas de Catemaco, todo por ahí, toda esa zona ellos saben de lo que estoy hablando. Del pueblo donde estamos, no es que haya un grupo o 2, es que la mayoría, el 90% son grupos. Y los pastores que han estado ahí, hermanos, no han quedado, no han permanecido, porque les hacen cosas, los intimidan, así como Goliat hacía con el pueblo de Dios. Anterior a mí había un pastor, un varón, que fue con su esposa y su niña, y enfrente de él se le transformó en animal una persona. Entonces él salió rápido del pueblo y no volvió más, porque se aterrorizó de esas prácticas de nahualismo, donde se transforman en animales y hacen trabajos de brujería, con viajes astrales y muchas cosas fuertes, hermano.
y muchas iglesias ahí no han prevalecido más que la iglesia católica, porque pues no les afecta. Una de Salón del Reino, que son los Testigos de Jehová, una sabática que a veces la abren, y ahora y nosotras que hemos estado ahí, ¿verdad? Una servidora, ya vamos a cumplir 15 años de estar ahí. Pero nunca he creído que soy capaz. Siempre he creído que el Dios que yo tengo es capaz. Y en muchas ocasiones, cuando he pasado situaciones sobrenaturales, he sentido temor, pero he clamado a Cristo. Y he comprobado que la sangre de Cristo tiene poder. He comprobado ahí, hermanos, que en el nombre de Jesús se sujetan las culebras, las tarántulas, los alacranes que nos envían para asustarnos. Hemos creído que en el nombre de Jesús se sujetan todas las cosas físicas y espirituales. Y no lo sabía, pero ahí lo aprendí de una manera tangible, de una manera viva. No es que me lo vayan a contar, sino que es algo que sucede. Está por fallecer el brujo mayor en estos días. Él tiene su templo grande, color blanco y azul, y hace sus cultos a su demonio. Hacen sus oraciones, sus cantos, sus ayunos también para el enemigo. Inicia brujos. Él es el que ha iniciado muchos brujos. Él es, como quien dice, el superintendente de los brujos. Y de todas partes de México van a visitarlo. Cuando es su cumpleaños, matan 2 o 3 vacas, porque van de todas partes a celebrar. Está por fallecer. Y hay otro que es el segundo, que se transforma en león. Ese vive en el cementerio. Ese se transforma en león. Ese trabaja con la magia negra, con la mística, que dicen, con la muerte negra. Entonces están ahorita por pelearse entre ellos todos quién va a quedar en lugar de este. Así que tenemos un ambiente bastante pesado, y tenemos que creer que la sangre de Cristo tiene poder. Y quizás usted no tenga esos problemas, pero yo vengo a decirle que el mismo Dios que está conmigo está con usted, y es el mismo que estuvo con David. Y que no es de nosotros la batalla, es de Jesús la batalla. Y tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios, de que Él es el que dirige nuestra vida, de que Él, hermanos, está en el asunto de nuestra vida. Y hay cosas difíciles que están pasando, pero mayor es nuestro Dios. Y David lo sabía. David sabía que el Dios que le había dado fortaleza y poder para vencer al oso y al león era el mismo que le iba a ayudar con Goliat. Y él dijo, ¿verdad? Yo no puedo con esas armas que no son mías. Yo solamente puedo, ¿verdad? Y tenía 5 piedras lisas del río, y lo tenía en una mochilita. Y él, ¿verdad? Con su Honda, no la Honda del carro, ¿verdad? Honda. Que muchos dicen que es el primero que estrenó una Honda, ¿verdad? David. Pero refiriéndose a la Honda con 5 piedras, ¿por qué cree usted que agarró 5 piedras, hermano? Los de aquí, ¿por qué creen que David agarró 5 piedras? Podría tener otros hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué más?
Los 5 enemigos de Cristiano. Muy bien, David estaba, ¿verdad?, hablando, como dice el pastor, estaba profetizando. Porque más adelante nos damos cuenta que había 4 gigantes más el que mató a David eran 5. Así que él no solamente iba a pelear esta batalla, y él estaba seguro de que la iba a vencer en el nombre de Jehová, sino que él estaba profetizando que en el futuro también el enemigo iba a ser destruido. O sea, usted y yo no solamente debemos tener seguridad que en este momento Dios es el que nos puede dar la victoria, sino que también en el futuro Dios nos seguirá dando la victoria. Y entonces él, hermanos, avanzó hacia el gigante y el gigante lo miró y lo miró con menosprecio y empezó a insultarlo, a decirle que si creía que él era un perro y que iba a vencerlo y que iba a dar, ¿verdad?, que iba a matarlo. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Muchas veces he escuchado que Satanás me habla al oído y me dice: te voy a matar. Te voy a poner cáncer. Y a veces he tenido los síntomas del cáncer y no tengo cáncer. Pero escucho su voz que me está diciendo: te voy a matar, te voy a destruir. Pero también escucho la voz de Dios que dice que el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera sobre nosotros. Así que yo no puedo impedir no oír eso, porque al tener el oído espiritual, una de las cosas que cuando Dios te abre el oído espiritual, no solamente vas a oír a Dios, también tienes que oír al enemigo, porque son las 2 fuerzas que están ahí. Y eso está el cristiano toda la vida escuchando esas voces, aunque no las oye audiblemente, pero siente desánimo, tristeza, cansancio, pesadez, porque el enemigo le está hablando: no va a pasar nada, no vas a poder, te acabaste, te voy a acabar. Y Dios está diciendo: no temas, yo estoy contigo. Entonces tenemos que decidir creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y entonces David, sus oídos se habían entrenado para oír a Dios. Sus ojos estaban entrenados, que aun cuando viera al gigante, él sabía que el que estaba con él era más grande que el gigante. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo vemos y de cómo oímos, y de lo que vemos y de lo que oímos, porque puede afectar directamente nuestra comunión con Dios, nuestra fe, y puede traer a nosotros desánimo, tristeza, impotencia, frustración. Así que David habló un lenguaje de fe. No es confesión positiva como lo llaman allá afuera, es un lenguaje de fe. Mire lo que David le dijo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará mañana. ¿Cuándo? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así que él habló un lenguaje de fe. Es importante tener una visión de fe,
oídos de fe y lenguaje de fe, para que podamos, hermanos, avanzar en este tiempo de gran oscuridad, donde hay muchos divorcios, muchos problemas sexuales, mucha rebelión, mucha apostasía, mucha deserción del pueblo de Dios. Tenemos que tener un lenguaje de fe. Entonces, hermanos amados, él avanzó, no esperó que el enemigo avanzara hacia él, sino que él avanzó hacia el enemigo. Y yo creo que se debe haber visto bien chaparrito al lado de ese gigante. Pero él sabía que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. En una ocasión estábamos terminando el altar ahí en la iglesia, y en eso estaba construyendo una persona que era inconversa, que era el albañil, que fue que estaba trabajando en la construcción. Dios había mandado a ese hombre, porque ese hombre dijo: yo vengo a trabajarle y usted, como vaya pudiendo, me paga, y nadie hace eso. Pero sabía yo que Dios estaba en el asunto. Así que ese día, hermanos, digo, no lo van a creer porque es una expresión humana, pero vi una serpiente como del tamaño, digamos, como de ese tamaño del largo, color negro, gorda, que venía hacia el templo. Y dijo el albañil: voy por mi machete para cortarle la cabeza o para matar a este animal. Y cuando quiso caminar, se quedó así, no pudo movilizarse. Y yo dije: no, esto no es un animal normal, esto es algo satánico. Entonces agarré y salí, y venía el bicho por acá, y yo salí para acá y le dije: te conozco y sé quién eres, y en el nombre de Jesús de Nazaret, te vas ahora. Desapareció ante los ojos de ese inconverso y de la hermana que estaba ahí. Y ese inconverso me dijo: ¿cómo le hizo? Yo le dije: es que yo no hice nada, lo hizo el Señor. Se convirtió a Cristo y lo bautizamos por esa experiencia. Y usted se goza, pero estar en ese momento, oiga, después yo misma estaba helada y dije: no sé cómo pasó y cómo tuve esa fuerza de momento, porque si lo ves humanamente da temor, pero en ese momento algo me revistió y sentí ese como una fuerza que me orilló a ir y a reprenderlo. Y hicimos una campaña un día ahí en el campo, y invitamos a un evangelista de Nueva Rosita, en el norte. Habíamos ayunado con la iglesia 40 días para que Dios hiciera milagros y salvación, y pusimos una de estas así en el aire libre, y pusimos unas donas, sillas, todo, y estaba el grupo de alabanza cantando, las sillas puestas y la gente. Y en eso, cuando me dijeron: vamos a entregar el lugar a la pastora Alma Córdoba para que presente al evangelista, y yo estaba hasta allá lo último y venía caminando por allá. Cuando llegué por aquí, por ahí donde están las sillas, se me cayó algo que yo traía, un trapo, creo, y
incliné para agarrar el trapo y en eso nos aventaron, un viento recio tumbó los 4 pósteres de luz de concreto hacia el, ¿cómo se llama? Ese tiene su nombre, se me fue ahorita, hacia la tarima. La partió en pedazos. El que estaba en la batería se fue para abajo en los escombros, le cayó una varilla y le quebró las 2 piernas. La hermana que estaba cantando le alcanzó a raspar aquí, le abrió el brazo, se le veía el hueso. La que estaba cantando le cayó un pedazo aquí, le abrió el cráneo y empezó a salir sangre de a montón. Y así, y yo estaba parada ahí, me quedé así como aturdida en un momento que no, como que yo pensé que eso era una visión, que no era real, pero era real. Entonces los gritos, la gente empezó a que espantada de ver la sangre en la persona y de todo eso. Pero en eso me vino una descarga del Espíritu Santo, hasta brinqué de la descarga que me vino de arriba y empecé a orar. Salieron algunos adoradores a la muerte y unos brujos a reírse de nosotros porque habían visto eso. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre mí. Le dije a la iglesia: vamos a agarrar las manos, vamos a clamar, vamos a orar. Y empezó una lluvia fuerte y estábamos bajo la lluvia, niños, mujeres y varones estábamos clamando. Otro hermano corrió a llevar a la hermana al centro de salud más cerca para ver lo de la abertura. Y nosotros empezamos a orar. No supimos cuánto tiempo tardamos orando, porque nos olvidamos del tiempo y empezamos a clamar a Dios. Y creo que cuando abrimos los ojos nos dimos cuenta que la persona que se le había roto las 2 piernas se había puesto de pie. Y vimos que la hermana que se le había abierto aquí el brazo se la había sellado. Y venía llegando la hermana, bañado todo su vestido, su cabello era largo, con así, mulish, como le dice, lleno de sangre, se había ido, y su ropa toda llena de sangre. Ella estaba allí, porque cuando iban al camino al médico, se le había cerrado el cráneo. Y ella vino y dijo: yo quiero dar testimonio. Y entonces aquellas personas, aquellos adoradores y brujos la quedaron viendo y dijeron: no es posible, ¿cómo es que está viva si nosotros vimos lo que le sucedió? Y entonces ella dio testimonio y dijo: este es el Cristo que nosotros predicamos y no nos cansamos de predicar. Y aquel brujo fue a donde yo estaba y me dijo: quiero pedirle perdón, porque nosotros nos confabulamos y en la noche, durante 6 noches estuvimos viniendo a regar sangre de gato negro aquí y hacer nuestros rituales, pero nosotros no queríamos lastimar a la muchacha, queríamos su vida, porque su vida es la que se nos pidió. Pero ahora reconozco que algo que está con usted la protege, me dijo. Y le digo: se llama Jesús. Él es el que me guarda y me guarda con poder. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y él dijo: ore por mí, pastora. Y lo llevé a recibir a Cristo, a esa persona. Y aunque, hermanos, no militó, pero ahora cuando me ve solamente me saluda. Porque aún ellos aprenden, hermanos, a respetar. Aún ellos aprenden a respetar. Y les puedo contar muchos, pero me voy a parar en esto. Lo que yo les quiero decir es que Dios está con ustedes, sea cual sea su problema, su circunstancia.
por grande que usted lo vea, por difícil, todo es posible si usted puede creer en Jesús y creer en su palabra. Su palabra sigue haciendo maravillas, sigue sanando, sigue liberando. Su palabra sigue transformando corazones. Él es el mismo, de allí y de aquí, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Él avanzó hacia Goliat, y hermanos, con una piedra se le incrustó en la frente y aquel gigante cayó. Aquel gigante que había estado maldiciendo a David, insultándolo, queriéndolo atemorizar, cayó, y David lo venció en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nuestras batallas van a ser libradas en el nombre de Jesús de Nazaret, cualquiera que fuera. Aún hay pecados fuertes que el enemigo está enviando de adulterios, de fornicaciones, de homosexualidad, de diferentes demonios que están operando en los aires, hermanos. Pero si nosotros nos cubrimos debajo de las alas del Altísimo, ningún mal nos podrá tocar. Por eso es necesario estar en comunión con Dios, orar. Por eso los cultos de oración deben ser los más concurridos, porque la oración es la que nos mantiene, hermanos, firmes y nos ayuda a confiar en la palabra de Dios. Nos ayuda a permanecer firmes en medio de las pruebas y las batallas y las luchas. Hay que orar, hermanos. Si ora una hora, hay que orar 1 hora 15. Hay que ir aumentando, porque la vida del cristiano va en aumento hasta que la luz es perfecto, como la luz de la aurora. Y en este año tenemos que orar más que el año pasado, porque nos vamos acercando a la venida del Señor. Y nuestros oídos tienen que estar finos para oír la trompeta. ¿Cuántos quieren oír cuando suena la trompeta? Nos dice que el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estamos vivos, seremos, hermanos, arrebatados, transformados, ¿verdad?, para recibir al Señor en los aires. Pero nuestro oído tiene que estar fino. Oídos de fe, visión de fe y lenguaje de fe. Amén. Puestos sobre sus pies, amados. No sé si se acostumbre aquí, pero podemos orar por usted si gusta pasar al frente. No sé si tengan esa costumbre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede pedirle que renueve su fe en esta mañana. Si la fe está desmayando, dile: Señor, renueva mi fe. Eso no es vergüenza, es de valientes. Decirle: Señor, necesitamos creer en ti y en tu palabra, en lo que tú tienes preparado para nosotros. Lo que Dios te ha dicho, Dios lo va a cumplir. Al
¿Alguien viene por primera vez en esa mañana? ¿O todos son de aquí de la iglesia, pastor? ¿Todos son? ¿No hay ningún nuevo? No, pero que haya un amigo, o sea, o de azul. ¿Gustaría que haga una oración por usted? ¿De azul? ¿Cómo se llama usted? Ernesto. ¿Le gustaría que hagamos una oración por usted? No tenga temor. Sobre todas las cosas, nuestro Dios es un Dios de amor. ¿Podemos confiar en su amor? ¿Podemos confiar en el amor de Dios? ¿Podemos confiar en su fidelidad? Él no nos va a fallar. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Abre tu corazón, mi manti diva, zaramamamashe. Ushede mamamamasa. ¿Alguien que haya estado sintiendo algún problema en su pulmón? ¿Hay alguien aquí que haya estado sintiendo problemas en el pulmón? ¿Que les haya estado doliendo? Solo levanten las manos. Sharababay. Inderebeshe. Sí, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre reprendemos toda obra del enemigo en su cuerpo. En el nombre de Jesús se ha desbaratado los planes del enemigo. En el nombre de Jesús. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, la noche los pies, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe liberación, suelta en el nombre de Jesús, libre, sanidad.
Porque aquí has venido con la fuerza, Oh, se va todo temor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Rama, Shalabihika Namasaka, Inaman Sakanda Rabashanda. Oh, Rabashanda. Estoy obrando en ti, Señor. Estoy obrando en ti, Ramashanda Baikanda. Y Ramashanda. Y Kinibahanda. Oh, Sharibaha. Solo Kondoro Moshe.
Kia mansakanda. Levántate. Shani makanda la mabasita. Oh. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, Jesús. haz llover. Más. Abre las puertas del cielo, haz Señor Jesús, sigue marcando la mamasa. Gente remanda la manso de me queda la mashini bacanda. Ukini mashala mahanda. Ukini mahanda. Te quiero llevar a otro nivel, Shimaikanda la mamasa.
Métete más al río y boga para adentro. Shirimaikata ribasha. Ekenemende rebeshi. Utene mahanda ramasaya. Quiero darte una unción especial, Señor. Una unción de liberación. Shirimakata ramasaya. Para que muchos oprimidos vengan a ser liberados. Y los que están en la cárcel sean liberados. Y los caídos sean restaurados. Porque tú lo has anhelado. Y yo te lo quiero dar, dice el Señor. Y que ni mande de mese, que le vayan. No tengas temor cuando empiecen a llegar a ti personas oprimidas, personas atadas, porque yo te voy a usar para liberarlos. Te voy a levantar en esta generación y más la baikanta. Y vas a servir, vas a ser un pastor al corazón del pueblo. Shiva y Kandara Babasira. Podrás entender al que viene oprimido. Yo te voy a capacitar para ello, dice el Señor. Y Shini Makanda, no temas. No temas, yo lo haré, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Mete a mi pueblo a la bendición, mételos al río, mételos a la victoria. Usa tu vara de autoridad que tienes en tus manos, Shemaya Basá. Usa mi palabra, Shimahanda. Oh, bendita, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Sheribakanda, porque los días son malos, Shibarabasa. No te detengas, Shibaikanda. Y no temas delante de nadie, porque nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Séme fiel, Shibaikanda Rabasaya, y verás lo que yo voy a hacer. Usharamakanda, así te habla el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Fortalece, Señor, este pastor, Padre. Ayúdalo, Señor Jesús, con lo que le has encomendado, mi Señor. Ayúdalo, Señor Jesús. Tú eres el único que puede ayudarnos. En el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús antes de entregar el lugar al pastor. Ese aplauso fuerte, hermanos, fuerte al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte. Fuerte al Señor. ¿Cuántos tienen gozo, hermanos? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? El gozo del Señor es esa fortaleza. Así, la paz de Dios con todos ustedes. A su nombre. Gloria a Jesús. Dios es bueno, amén.